Buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿se escucha? Damos inicio a este encuentro que es la primer conferencia de la subcomisión organizada por la Subcomisión de Impuestos en la Actividad Agropecuaria, que como ustedes saben organizamos desde el año 2007, donde Marcelo Maerovich es el vicepresidente. Y bueno, quien les habla, la presidenta de la comisión. Hoy no va a poder estar presente el coordinador, doctor Armando Lorenzo. Les manda un saludo. Y tenemos una visita muy importante, a quien realmente le agradezco muchísimo que esté acá con nosotros. Es el ingeniero Ricardo Negri, hijo, maestría en Administración de Negocios, EMBA, IAE de la Universidad Austral, ingeniero en Producción Agropecuaria, Universidad Católica Argentina, técnico de ACREA desde 1998. Se retiró como coordinador de investigación y desarrollo de ACREA en el 2015, ex asesor de CREA Río Salado de la región sudeste de ACREA, administración de una empresa agropecuaria mixta, Dirección Técnica de Empresas de Producción y Servicios Agropecuarios, es profesor de Administración Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA, bueno, y quizás, entre otras cuestiones, lo más importante, ex coordinador de planes de gobierno de agroindustria de la Fundación Pensar, y bueno, actualmente secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con lo cual es un placer que estés acá. Te damos la bienvenida al Consejo Profesional y estábamos muy ansiosos por escucharte. Vamos a hacer así, el ingeniero Negri va a hablar aproximadamente media hora y después vamos a tener un ratito para preguntas que les pido por favor las formulen por escrito, ¿sí? Después seguimos, como es tradicional, Marcelo y yo con las novedades del sector del último semestre. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo más importante no está en mi currículum. Soy papá casado con María y papá de Juana, Tomás y de Alejo. Un lindo desafío. Re contento de estar acá. Y lo importante no es que yo venga, digamos, ¿no? Lo normal es que un secretario de Estado venga y participe de estos espacios. Para preguntar, para ser preguntado y para poder explicar en qué andamos. Además del currículum, me llamo Ricky normalmente y prefiero que me llamen así. Y cualquier cosa que quieran preguntar después es abierto dentro del espacio. Antes que empezar con la presentación, el 10 de diciembre empezó un cambio importante en la Argentina, sobre todo para los muchos funcionarios que salimos de cada uno de nuestros sectores y cada una de nuestra comodidad empresarial o profesional para buscar un cambio profundo y necesario en nuestro país. Y dentro de eso yo les voy a empezar a contar qué estamos haciendo en el Ministerio y voy a terminar contándoles qué esperamos y qué creemos con respecto al trabajo que hacen ustedes todos los días. Con respecto al Consejo Profesional, muchas veces estudié varias de las cosas que emanaban de acá. Como buen agropecuario, al principio no era lo que más me interesaba, digamos, todo lo que emanaba del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, como corresponde. Después empecé a entender con mi vida profesional que no importaba lo que se produzca, el lugar o la distribución, si no había una correcta gestión de los resultados y de la parte impositiva, el esfuerzo técnico quedaba en otro lado, con lo cual va a ser más de 10 años que la conozco a la señora con respecto a estos temas.
y el trabajo que ustedes hacen y van a hacer en los próximos años con respecto a esto es importante y trascendente para la mayor parte de nuestros administrados de la cadena agroindustrial, sus clientes del Consejo Profesional o como parte del Consejo Profesional. Cuando le conté a Ricardo Burjaile, el ministro, que venía acá, me dice, pero yo soy contador, vos sos agrónomo. ¡Anda vos! No, tenía otros compromisos, pero les manda un saludo y está bueno. Tenemos un ministro contador, mirá, ¿sí? Con el cual discutimos, él discute de la parte contable, pero tenemos un ministro contador que le pareció muy gracioso que yo venga a hablar acá a un espacio de estos. Y lo que decíamos es que esperamos en los próximos 4 años muchas veces hacerlos trabajar en cómo estamos modificando las cosas y la actualización de las cosas que estamos modificando. Porque una de las cosas más importantes que queremos, y eso era uno de los 13 puntos con el cuales asumimos el ministerio, que tiene que ver con la simplificación de procesos para hacer de la administración de la agroindustria algo más fácil y más entendible, y no por eso le queremos sacar el laburo a ustedes, que quede bien claro. ¿Sí? Creemos que hay mucho más trabajo y no menos trabajo con respecto a eso. Así que bueno, les paso los saludos del ministro Burjaile con respecto a esto y les voy a contar un poquito qué andamos en agroindustria y al final les voy a contar qué espero de los profesionales de las ciencias económicas como secretario de Estado respecto a la agroindustria. Así lo veo. No, gracias. Así veo por dónde voy, perdonen, Primero, un marco general de hacia dónde va el mundo y con qué estamos pensando la planificación del Ministerio. Lo primero, contarles que hacia el 2050 vamos a ser algo más de 9.000 millones de habitantes, ¿sí? En este mundo de los 6.000 y pico, casi 7.000 que somos hoy. Y el crecimiento de esos habitantes a nivel global es casi el 50% en África y un poquito más del 40% en ese círculo que tienen ahí en el sudeste asiático. Y les digo que en ese círculo donde está el 41% del sudeste asiático, hoy vive más del 50% de la población del mundo. ¿Sí? Cuando pensamos en agroindustria en términos genéricos, donde un ciclo de un bosque para talar está entre 13 y 20 años, donde alguien planta una vid hoy y está pensando casi en 50 años con respecto a esa variedad, y cuando uno hace una inversión en un tambo, y hay gente que la hace, está pensando en por lo menos 7 años de repago con respecto a esto, con lo cual pensar la agroindustria de corto plazo es casi un oxímoron en ese sentido. Y pensar una estrategia de corto plazo para la agroindustria es claramente un oxímoron. Y el driver que nosotros tomamos para entender qué es lo que creemos que va a pasar con el mundo para tomar nuestras decisiones tiene que ver con quiénes son las clases medias del mundo. Por definición, de algún cabezón, ¿sí? Las clases medias del mundo son aquellas personas que tienen un ingreso medio diario, de entre 10 y 100 dólares por día. Esta es la proyección de las clases medias del mundo a partir del 2009. En el 2009 era solamente el 27% de la población, en el 2020 va a estar cerca del 42% y al 2030, ¿sí? En términos de los ciclos biológicos que nos toca de alguna manera gestionar, es acá nomás, va a ser casi el 60% de la población de clase media. En términos de cuántas argentinas significa esto, es el grafiquito este que ven acá, en donde claramente Asia-Pacífico, sí, el crecimiento de la clase media en la zona esa de Asia-Pacífico es casi 70 argentinas actuales. Perdón, 70 argentinas al 2030. ¿Sí? Hoy somos el 0.6% de la población global. En el 2030 por acá vamos a ser el 0.51. Chiquitititito, digamos, en términos generales. Con lo cual, nuestra mirada está muy puesta en este sentido, en qué es lo que va a pasar con las clases medias del mundo. En términos de consumo, a este 2030, lo que son productos oleaginosos, la demanda o el aumento de consumo va a estar en alrededor del 53% con respecto a la situación del 2015, cerrado 2015. En los cereales un 41%.
En lo que es carnes, proteína animal de alta calidad, carne, 43%, proteína animal de alta calidad, leche, 47% de crecimiento. Justamente porque esas clases de medias del mundo tienen estas tasas de crecimiento y además un cambio de hábitos en los consumos que son bastante significativos, saliendo un poco de los cereales y las grasas y pasándose a proteínas de un poco mejor calidad en términos nutricionales. Cuando vemos cómo van a ser las tasas de crecimiento de estas producciones hacia adelante, fíjense, la barrita total es la tasa de crecimiento, esto es al 2023, no conseguimos al 2030 proyecciones demasiado confiables con respecto a esto. La barrita total es el crecimiento de la derecha de todo. Esta es la de pollo, que va a crecer un 27% la oferta a nivel global, de las cuales la mayor parte es en los países en vía de desarrollo y solo esta parte en los países desarrollados. Fíjense, el crecimiento de los países desarrollados es muy poquito, con lo cual la responsabilidad del crecimiento de producción tiene que ver con países como el nuestro. Y cuando cruzo una con otra, y ustedes en balance son expertos, no alcanza. Y ¿saben qué? Las proyecciones de demanda y las proyecciones de cambios genéricos en la población global son las que más le aciertan, mucho más que lo que son las proyecciones de oferta. Con lo cual, en ese sentido, tenemos un lindo desafío porque tenemos un lindo problema que no alcance. ¿Cuál es la situación de nuestro país hoy? Nuestro país, claramente, la agroindustria es el motor del desarrollo y está dejando de ser el combustible del desarrollo. Hoy el 62% de las exportaciones de nuestro país tienen que ver con la agroindustria. Hoy son más de 35.000 millones de dólares de exportaciones que van a más de 180 países de destino, y porque tenemos 180 en general, no quiere decir que tengamos 180 abiertos para todos nuestros productos, y después vamos a contar un poquito en qué andamos con eso. Hoy generamos casi 2 millones de puestos de trabajo directo desde la agroindustria, que eso sobre una PA de 18, 19, dependiendo de las fuentes, es sensible en términos de generación de empleo a nivel de nuestro país. Además, somos un jugador importante a nivel global, ¿sí? Somos primer productor de aceite de soja, de jugo de limón, de aceite de maní y de peras. Entre segundo y tercero de maíz, de miel, de yerba mate, de porotos secos, de aceite de girasol y de jugo de uva. Y entre cuarto y quintos de ajo, de ciruelas desecadas, de maní, de aceitunas en conserva y de varios otros productos más. El mundo considera a la Argentina básicamente como un productor de alimentos. Es el rol que nos toca jugar, no el único, pero uno de los roles importantes de productor de alimentos. Y cuando vamos a cómo son las proyecciones de producción de alimentos de nuestro país, hoy producimos, o en el 2015 produjimos alimentos equivalentes en términos de kilocalorías por habitante y por día para 400 millones de habitantes. Y cuando hacemos las proyecciones futuras, las proyecciones más conservadoras, son las que nos dan para el 2025 estar produciendo alimentos para 600 millones de habitantes en términos de kilocalorías. Y tomamos los escenarios más favorables, esto pasa en el 2020-2021. Pero ese es un poco nuestro rol y nuestro potencial. La distribución territorial de nuestras actividades hace que tengamos casi todos los climas y casi todas las actividades agrícola-ganaderas posibles dentro de nuestro país, salvo algunas especies tropicales bastante particulares. No les voy a aburrir diciendo qué se puede hacer en cada provincia, porque ustedes lo tienen recontra claro, y si no, desde la época del colegio que nos vienen diciendo qué es lo que podemos hacer, pero les puedo asegurar que se puede hacer casi todo en nuestro país. Lo que sí les puedo decir que de esta actividad, ¿sí?, que es básicamente fotosíntesis agregada, hay muchas industrias de las cuales queremos y podemos liderar. Industria de alimentos y bebidas, industria forestal o forestoindustria, maquinaria agrícola, biotecnología, bioenergía o todo lo que tiene que ver con las energías renovables, bioremediación. Acá me van a preguntar qué cuernos es bioremediación, y acá les voy a contar que la bioremediación es una actividad que está empezando a crecer muy fuerte a nivel global, y en la Argentina hay habilidades bastante particulares que tienen que ver cómo arreglar
problemas generados por otras industrias en términos biológicos. Entonces, la recuperación de suelos después de alguna pequeñito problema ambiental que se pueda generar va a ir de la mano de la agroindustria y no va a ir de la mano de la industria química, por ejemplo, sino va a ir de la mano de la biología y acelerar procesos biológicos para recuperar suelo y básicamente capital natural. Y por último, la otra industria que nosotros tenemos en el ojo para cuidarla y para mimarla tiene que ver con los servicios tecnológicos y servicios de procesos en general que se pueden gestionar desde la Argentina. El conocimiento y la capacidad humana que hay para gestionar estos ecosistemas y sistemas complejos que hay en nuestro país no existen en otros lugares. Uno de los activos más grandes que tiene la Argentina tiene que ver con lo que tienen adentro de sus cerebros ustedes y sus equipos de trabajo. También en la administración a nivel operativo de las empresas agroindustriales. Hace 140 días hábiles, ¿sí? Porque el día de diciembre parece un montón y para mi mujer ni les cuento, pero desde hace 140 días hábiles que generamos un cambio. Y el principal cambio que tiene que ver con esto, que pasamos de ser Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para ser Ministerio de Agroindustria. Es un cambio de pocas letras, ¿sí? Ahorramos algunas letras en esto, pero en realidad es un cambio de pocas letras, pero es un cambio profundo desde la mirada del rol de la actividad y del sector en nuestro país y en el desarrollo de nuestro país. El presidente Macri no se cansa de decir que la Argentina puede ser el supermercado del mundo. Cuando Mauricio dice queremos y tenemos que ser el supermercado del mundo, tanto Burjaile como yo y el resto del equipo nos probamos la mochila y es pesadita, pero la llevamos con pasión, ¿sí? Porque la agroindustria no solo es lo que necesitamos para ser el supermercado del mundo, sino que la agroindustria es además la mejor plataforma de personas que tenemos en nuestro país. Sí, es una de las actividades que nos puede generar más empleo y más desarrollo personal y profesional en las 23 provincias de nuestro país. Hay muy pocos lugares del territorio donde la agroindustria no tiene nada para aportarle al resto de la sociedad. Nosotros, los que estamos en el sector, somos los primeros que no nos acordamos del cambio que implica ser producción primaria hacia agroindustria. Nos va a llevar un tiempo, pero los cambios culturales, estos son los cambios importantes y son los que generan nuevas empresas. Por eso no se me cae ni un anillo cuando hablamos de biorremediación o de temas más complicados de lo que nos va a tocar. Nuestro desafío como ministerio y como equipo de trabajo es generar las condiciones y el contexto para el desarrollo de esta agroindustria. Y en ese sentido, este es nuestro mapita de trabajo, donde tenemos pasado, presente y futuro, pasado, presente y futuro. Básicamente como equipo lo que vinimos es a generar servicio y contribuir al desarrollo de nuestro país, dándole soporte en la diaria a todos los actores y a todos los administrados de nuestras cadenas y del vínculo con el resto de los ministerios. Tratamos de resolver y gestionar la mayor cantidad de cambios posibles para resolver los problemas que hay de todos los días, donde hay una partecita que tiene que ver con el aprendizaje de la diario, pero básicamente lo que queremos es con esto es generar equidad para transparentar y aportar las reglas de juego hacia futuro. ¿Por qué? Porque una de las grandes ausencias que nos encontramos, y en esto les recomiendo leer El Estado del Estado, es un documento que es, ¿sí?, bastante pesadito. No lo lean todo de un saque, porque hace mal, ¿sí? Hay que leerlo en cuotas. No hay intereses, pero hay que leerlo en cuotas. Pero es importante que seamos conscientes de lo difícil que es tratar de arreglar algunas de estas cosas. Lo que queremos, como les decía, es generar equidad, hacia adelante transparentar y aportar reglas de juego claras para básicamente, desde nuestro lado, liderar los espacios para co-crear ambientes de desarrollo para esas industrias y esas personas que les nombraba antes. Con lo cual, esto es lo que tratamos de hacer como equipo todos los días, mirando hacia adelante para prevenir, anticipar y adelantarse en el tiempo para poder evitar algunos de los problemas que nos vamos a tener. Por eso arranqué la charla seteándonos en el largo plazo para ponernos después en el hoy y en las cosas que estamos haciendo acá y ahora con este rol,
¿sí? Que desde lo público no vamos a generar un cambio de la producción, desde el lado de lo público lo que vamos a generar es un entorno para que los actores hagan lo que tengan que hacer en cada uno de los lugares y en cada uno de los espacios territoriales. Algunos cambios que ya están generando y mostrando resultados. Algunos de los logros que tienen que ver con la eliminación de las retenciones, con la apertura de las exportaciones, eliminar todo lo que tiene que ver con las restricciones a las de JAI y todo lo que tenía que ver con las restricciones a las exportaciones de nuestro país, liberar las importaciones. Trabajamos mucho en conjunto con los otros ministerios para ir solucionando una cantidad de problemas de gestión que se van presentando todos los días debidos a la falta de una estrategia clara con respecto a las necesidades de nuestro sector, en donde la llave de muchos problemas la tienen otros. Un diálogo y una apertura al mundo, ¿sí? Y después somos un ministerio de puertas abiertas, que tenemos muchos problemas para resolver, pero no tenemos conflictos. Y en ese sentido, una parte importante de nuestra agenda tiene que ver con recibir y escuchar a los administrados de cualquier lugar y cualquier sector y cualquier producción, justamente para tratar de resolver esos problemas que le decía en lo anterior. Y como ministerio, en ese sentido, tenemos, si quieren, 3 sujetos clave y tres ejes estratégicos que ahora me van a entender bien. Que los sujetos clave tienen que ver con las empresas formalizadas y las cadenas que forman. El capital natural. El capital natural es algo más que el medio ambiente. Es el medio ambiente más la historia y la cultura de cada uno de nuestros ambientes y nuestros espacios territoriales, con la población que vive ahí no dedicada a esto. Por eso hablamos de capital natural como algo más que medio ambiente. El capital natural normalmente no hace lobby, no corta rutas, no te llama para tener una reunión sí o sí mañana porque se le cae alguna situación particular, pero cuando se expresa, normalmente se expresa fuerte con cuestiones de que van desde el cambio climático a cuestiones de suelos, a cuestiones de otro tipo de problemas ambientales o sociales que aparecen en algunos espacios territoriales. Y el tercer sujeto clave de nuestro ministerio tiene que ver con los más chiquititos. Y los más chiquititos, cuando hablábamos solamente de agricultura, ganadería y pesca, eran la agricultura familiar. En nuestro radar empieza a haber otro más chiquitito que también es muy importante, y no menos que la agricultura familiar, pero diferente, que tiene que ver con los emprendedores y los innovadores, que son todos aquellos que hoy son chiquititos pero quieren ser grandes. Y las 3 cosas que tratamos de hacer todos los días como equipo tienen que ver con agregar valor. Y el agregado de valor no es solamente un proceso industrial, sino cualquier mejora en el proceso productivo agrega valor, cualquier mejora en el proceso administrativo agrega valor. Lo segundo tiene que ver con lograr una muy buena inserción de la Argentina en el mundo. Les hablé del mundo al principio, les hablé del mundo en distintas partes. Si hoy producimos alimentos para 400 millones de habitantes y vamos a producir para 600, obviamente que tenemos que mejorar la situación en la Argentina, donde hoy hay gente que no se alimenta correctamente en nuestro país. Pero también tenemos que pensar que la apertura de los mercados de futuros le va a dar la previsibilidad a los actores para hacer lo que tengan que hacer en el sistema productivo. Y la inserción de la Argentina en el mundo arranca por la región, ¿sí? Donde la prioridad del vínculo la tenemos que tener claramente con nuestros países vecinos, porque compartimos ecosistemas, sistemas de producción, historia, casi todo el lenguaje, y sobre todo compartimos futuros y desafíos hacia adelante. Con lo cual la inserción de la Argentina en el mundo es un eje y nos van a ver a los saltos por distintos lugares con la prioridad absoluta en los países de la región y no es exclusivamente el Mercosur. Y la tercera acción clave que tenemos del Ministerio es buscar el máximo potencial productivo en cada uno de los ecosistemas que nos toca gestionar. ¿Por qué? Porque las personas viven del flujo, no viven del capital. Y una hectárea del sudoeste bonaerense que hoy produce 40 kilos de carne, pero podría estar produciendo 80 kilos de carne, casi con el mismo stock de capital, necesitamos que produzca 80. Porque los argentinos vivimos del flujo y hay mucho más empleo para generar si de ese capital sacamos 80 que si sacamos 40.
Con lo cual, el concepto microeconómico de la agricultura de precisión, que nos llevó a ser muy competitivos en la agricultura extensiva, queremos cambiarlo de rango y de escala, justamente para generar empleo y para que la agroindustria realmente sea la mejor plataforma de desarrollo de nuestro país y de los argentinos. Estas medidas que fuimos tomando hasta ahora, lo que tenemos ahí son las exportaciones comparadas de la industria de los alimentos en el primer trimestre, pero hoy les puedo decir también que la venta de fertilizantes subió un 25% con respecto al año pasado. Les puedo decir que la industria metalmecánica agrícola pasó de tener turnos mínimos y horarios mínimos de trabajo a ya doble y triple turno en muchas partes, con algunas actividades que crecieron más del 50% las ventas con respecto al año pasado. Lo que les puedo decir que parte de estos logros hacen que en el caso de la agroindustria el segundo semestre empezó en serio. No en todas las actividades, sino en todas las economías regionales, pero en términos generales el segundo semestre empezó. Y el potencial hacia adelante es mucho mayor. Los desafíos que tenemos por delante para construir futuro son más grandes. En términos de algunos números, creemos que la agricultura extensiva puede producir 150 millones de toneladas en los próximos 4 años. La producción de carnes integradas, bovinos, cerdos y aves puede crecer más del 15%, llegando a las 6.000 toneladas de producción en líneas generales. En leche, cuando salgamos y terminemos de salir de la situación actual, seguimos teniendo un potencial enorme de crecimiento con un 20% hacia el 2020. Obviamente depende cómo terminemos en el 2016, cómo vamos a arrancar después, pero claramente seguimos teniendo un potencial muy grande. En la forestoindustria, hoy tenemos una tasa de crecimiento de nuestros bosques mucho mayor a la tasa de extracción de nuestros bosques, con lo cual estamos generando un stock de madera y de rollizos en líneas generales. Eso es de la forestoindustria, que tiran papelito. ¿Sí? De la forestoindustria lo que queremos es aumentar un 80% la tasa de industrialización. Con respecto a la situación actual. La forestoindustria y la acuicultura son las dos actividades en donde la Argentina está más lejos del potencial. Y en acuicultura peor que en forestoindustria, así que imagínense lo que es eso. Queremos en el 2020 poder llegar a 300 gramos de consumo por habitante y por día de frutas y hortalizas. No porque querramos solamente desarrollar la actividad hortícola en nuestro país, sino por un tema de salud, ¿sí? Hoy nuestros niveles de consumo de frutas y hortalizas en promedio son malos, pero cuando vemos la distribución territorial de lo que pasa es mucho peor. Con lo cual, en ese sentido, estamos empezando a trabajar procesos que nos permitan una mejora nutricional sensible para que yo solo sirva como mal ejemplo en términos nutricionales. Por último, queremos aumentar un 2% incremental la exportación de productos de la industria alimenticia con esto de agregado valor. Y en el caso de la pesca, que es otra de las actividades que tenemos bastante olvidadas en líneas generales, la pesca, para que se dé una idea, exporta bastante más de dólares que la carne en nuestro país y no precisamente está en la agenda, con lo cual nuestro objetivo con la pesca y el objetivo que tiene el subsecretario a cargo es transparentar la industria de la pesca. Y además de eso, saliendo de metas de corto, cuando nos vamos a metas un poco más de largo plazo y pensando en estos nuevos jugadores que tienen la agroindustria, y cuando pensamos en nuevos jugadores, pensamos en lo siguiente, digamos, ¿no? El 97 o 98% de las empresas agroindustriales son empresas familiares. ¿Sí? Con lo cual la sucesión en la empresa familiar es un tema de agenda permanente y constante, los actores lo expresen o no lo expresen. Y si no lo expresan, normalmente es peor. Y si no lo tienen planificado impositivamente, normalmente es peor. Y de eso ustedes saben un montón. ¿Sí? Y lo vivimos todos los días. Con lo cual, cuando nosotros hablamos de la innovación, las nuevas empresas, no estamos pensando en solamente poner un cohete en la luna, digamos. ¿Sí? Estamos pensando que las empresas que son hoy son la mejor incubadora de las empresas que van a ser mañana en términos de innovación. Y ahí es parte de los roles que a ustedes les pedimos
con respecto a ese proceso de recambio generacional que muchas veces no se da, no porque no tengan ganas los actores, sino como no saben cómo hacerlo o no sabemos cómo hacerlo. El futuro un poco más adelante, cuando yo les mostraba proyecciones al 2030 y al 2050, el futuro más adelante de los alimentos, claramente vamos a tener carne de laboratorio en nuestro país. Pero con estas cosas vamos a depender qué elegimos, si nos oponemos o lo hacemos. Claramente lo que queremos es que la mayor parte de ustedes y los que trabajan con ustedes vean en cómo hacerlo. Porque no es una cosa u otra, es una cosa y otra. Y eso genera más flujo. Claramente podemos generar un montón de industrias a partir de los insectos, las impresoras 3D de pizza que ya son hoy una realidad. ¿Sí? Esto pasa en Silicon Valley. Huertos verticales parecía una locura hace 5 años y hoy hay XPRIZE tiene un premio de $30 millones para aquellos que puedan generar una huerta sustentable urbana que le permita abastecer el 75% de la demanda de frutas y hortalizas y energía de una familia urbana del futuro. Eso está dando vueltas hoy por el mundo. Robots cocineros, ¿sí? Impresoras 3D. Esto a mí no me va, pero no importa. A ver, al mundo no le interese que a Ricky no le vaya, digamos. A mí me gustan asado, tranquilo, ¿sí? Pero la realidad va para eso. ¿Sí? Robots vamos a tener que meter en los balances robots y las horas hombre o pseudo hombre de los robots hacia adelante. Y lo tomo desde el lado lindo del desafío. ¿Sí? Embalajes comestibles combustibles ya son varios. Comestibles es otro de los desafíos que parecen acá nomás en términos de tecnología para este tipo de cosas. Y la pregunta con estas cosas que yo siempre uno puede hacerse es, qué locura, o a ver cómo lo hago. Claramente queremos que haya más como lo hacen. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Sí? Es la hamburguesa imposible. La hamburguesa imposible es una hamburguesa que tiene exactamente igual de gusto que una hamburguesa nacional, sí, pero está hecha de distintas proteínas vegetales sumadas. Y no es yo no la probé porque yo no fui, pero hace más o menos 20 días hubo un grupo de productores de carne en Silicon Valley dando vueltas. Le salió como $400 la hamburguesa, pero se morfaron la hamburguesa y era igual. Te dicen y te garantizan que era igual. Esto va a pasar. Cuando hablaba de proteínas alternativas, estas son proyecciones bien largas. ¿Sí? Este es las proyecciones en millones de toneladas de proteínas alternativas a la alternativa animal que vamos a comer. ¿Sí? Esos son los derivados de la soja, que bastante bien nos trajeron hasta acá y todavía hay un poquito más para crecer, así que allá vamos. Esos son derivados de la colza, lino, garbanzo, otros cereales. Estos son derivados de los cereales andinos, que son ricos en proteína y tienen otro tipo de proteínas. Estos de las algas, acá es ya cuando empiezo a ver muecas, digamos, ¿no? ¿Sí? Insectos de síntesis biológica y otros residuos agrícolas, ¿sí? Por procesos con altas demandas de energía, pero como la energía va a ser cada vez más barata porque se están rompiendo la cabeza todos para cómo hacerla, vamos a tener esto. De vuelta, con estas cosas yo puedo elegir, ¿las miro o no las miro? Nosotros las estamos mirando, no para perdernos en el futuro, sino para ver cómo tenemos que acomodar las cosas de hoy, de mañana y de pasado con una mirada que puede cambiar, pero con un ejercicio constante de mirar para adelante. Genómica de precisión. Lo que tienen en la foto final son dos medios primos en términos biológicos, este y este. La diferencia entre este Nelor y este es que a este le inyectaron una parte del genoma de Blue de Bélgica, Blue Belgian, ¿sí? Que genera esto. Esto era algo imposible, esto tiene menos carne que una bicicleta, ¿sí? Y sin embargo, esto está pasando de vuelta hoy. Esto nos va a cambiar la forma de ver las cosas hacia adelante. Genómica de precisión en cuanto a producción de órganos en cerdos. De nuevo, esto puede decir, miren, la pavada que está diciendo un secretario, digamos, ¿no? Pero esto
uno define o no define meterlo dentro del radar de su empresa, su organización, su persona como profesional o su familia como empresario. Está ahí. Tecnología aplicadas a satélites y a nanosatélites. Hay con una constelación de estos de Planet, son más de 150 satélites que ya están funcionando. Cuando vamos a la versión autóctona de Fresco y Batata y el Capitán Beto, también tenemos eso que se está generando en la Argentina. Esto es Satellogic. Y la tecnología aplicada nos va a cambiar, todas estas cosas nos va a cambiar mucho en cuanto al Internet móvil, la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, la ciencia de datos para ver qué hay en las nubes, la robótica, la bioenergía, la bioremediación, la biosíntesis y las biorefinerías. Imagínense con los 4 primeros de arriba cómo va a cambiar la gestión de los datos y la información de nuestras empresas. ¿Sí? Cómo va a cambiar la parte impositiva de los controles de nuestras empresas y nuestros administrados. Cómo va a cambiar la forma de registrar la mayor parte de las actividades que hacemos en nuestras empresas y la de nuestros administrados. Y acá sí empieza a tener un poco más que ver con lo que ustedes hacen todos los días, ¿no? Lo importante de esta tecnología que sea por y para las personas, porque son las que hacen que las cosas funcionen o no funcionen. Con lo cual, cuando vamos demasiado avanzados con unos temas y dejamos gente afuera de entrada, esa gente después no puede entrar al sistema. Y cuando la gente no puede entrar al sistema, los dejamos afuera y es muy difícil subirse. Y eso también lo tenemos muy en cuenta en cómo estamos gestionando y cómo estamos tomando las medidas que estamos tomando. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser protagonistas? Básicamente buscamos el máximo potencial productivo, como les decía, en cada espacio territorial y de manera sostenible. Estamos trabajando en ayudar a buscar la máxima diferenciación y agregado de valor, especialmente en todo lo que tiene que ver con las economías regionales. Y las economías regionales, cada actividad productiva en cada provincia es una economía regional. Las pérdidas de capital operativo en las economías regionales y en muchas de estas economías regionales en los últimos 5 años es escandalosa y no podemos arreglar de un día para otro todo lo que pasó en los últimos 5 años, pero el camino lo tenemos claro y vamos a ese camino de recuperar ese sistema productivo. Vamos a estar trabajando mucho en la generación de competitividad, pero en la generación de transparencia e información pública transparente dentro de todas y cada una de las cadenas. Porque si no generamos transparencia de nuestras cadenas, la información asimétrica es lo que genera más diferencias entre los más chiquitos y los más grandes. Y no hay peor cosa que la información asimétrica. Porque encima el que no sabe que padece de esa enfermedad no se da cuenta y cuando se da cuenta es tarde. Y eso está pasando en nuestro país y estuvo pasando en los últimos años muchísimo en nuestro país. Y por último, la exportación de productos y de bienes y de servicios como un eje de los que les contaba antes. Proyectos en los que estamos trabajando de corto plazo, una nueva ley de semillas y todo lo que tiene que ver con generar una ley que nos permita ser el semillero del mundo. Queremos terminar el gobierno de Macri en el 2019 teniendo una muy buena herramienta de gestión de riesgo en toda la cadena agroindustrial y en todo el territorio, que beneficie y baje los costos y que baje todos los costos transaccionales asociados a no tener información o esta información asimétrica. Queremos hacer un plan de riego que nos permita regar casi 900.000 hectáreas más de las que regamos hoy, porque tenemos un potencial enorme. La superficie regada es relativamente chica, pero la productividad y el empleo generado en la superficie regada es mucho mayor y queremos ir a eso que les decía del mayor flujo por espacio territorial. Estamos trabajando mucho en Escuelagro, que lo que queremos es acercar el sistema productivo a la comunidad educativa, no adentro de la escuela, sino a la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque es lo que va a acercar a los alumnos a lo que pasa hoy en las empresas reales de su lugar y de su sector, que eso no pasa habitualmente.
En ese sentido también pensamos que en los que están terminando quinto o sexto año este año hay 1% o 3%, entre 1 y 3% de personas con altísimo potencial que pueden generar empresas de 1000 empleados. Con lo cual queremos trabajar, y en esto trabajamos con la CEPIME, con todos los que trabajan en innovación para cuidarlos e incubar esas empresas. Creemos en el Big Data como una plataforma de una industria nueva desde el punto de vista de la gestión de la información y la calidad de la información, y en eso también esperamos poder generar aportes sustantivos al cambio de cómo se gestionan las empresas hoy. Y tenemos un proyecto de innovación en agroindustrial. Queremos transformar lo que hoy es el INTA Castelar, acá cerquita y acá nomás, en un polo de desarrollo agroindustrial como si fuera el Cabo Cañaveral de la agroindustria. ¿Por qué? Porque no solo se innova y hay innovación en lugares alejados, sino necesitamos mucha innovación para tener una mejor integración del campo y la ciudad llevado a procesos y agroindustria. Así que esto era lo que tenía para contarles un poquito en qué andamos. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, impresionante, muy bien. La verdad que no se nos ocurría tanta cantidad de información y creo que muchos de nosotros tenemos que abrir la cabeza porque muchas veces el profesional de ciencias económicas está tan encerrado en las cuestiones de qué régimen de información tengo que presentar hoy, mañana, en agosto, en septiembre, y no, la verdad que nos viene muy bien todo este panorama que nos estás dando. Lo que mencionaste de las empresas de familias es un tema que yo particularmente, todos los que estamos en esta generación, en mi generación, lo padecemos día a día y tratamos de lo que yo sé que vos pensás, que la actividad agropecuaria siga en su conjunto y no empezar a dividir porque se casan los hijos. Lo que quiero en eso es que se den la oportunidad de trabajar, porque si no, cuando la única opción es dividir, hay mucho valor que se pierde normalmente. Sí, hay mucho valor que se pierde. Pero bueno, te queremos aprovechar, la verdad que hasta que te puedas quedar, porque sé que tenés que irte. Yo me dejé sin reloj, sin nada, pero dependo de vos para irme lo que quieran. Sí, les pido por favor las preguntas por escrito, que puedan ir alcanzando las asistentes. Bueno, acá tenés la primera, si querés te la leo. Cadenas de producción al consumo. Las cadenas desde el productor hasta el consumidor están muy lejos del mercado perfecto. Sí, de acuerdo. Las empresas privadas no han podido autorregularse. Por ejemplo, mercado lácteo. ¿Qué papel tendrá el Estado para regular estas cosas? A ver, la herramienta que tiene, y estoy de acuerdo, no sé quién es estoy de acuerdo, y lo sufrimos muchísimo estos 140 días, la falta de información para tomar decisiones. A ver, la gran ausente en muchas de estas discusiones es la verdad. ¿Sí? Y la disponibilidad de información para tomar decisiones es realmente baja, mucho más baja de lo que yo me pensaba. El Estado para tomar decisiones en términos de la situación de una cadena, la verdad que fue y es muy difícil. Particularmente, si quieren, la industria láctea, la yerba, todas las economías regionales tienen esa situación de desbalance enorme dentro de la cadena entre los distintos eslabones, donde la política anterior era agarrar un teléfono, pegar 4 gritos y que se acomoden, como sea. El órgano que tiene la democracia para discutir sobre esto y para arbitrar en esto es la defensa de la competencia. Pero la defensa de la competencia, para actuar, además de tener capacidades que las tiene, lo que necesita es información. Y la información como bien público y de público acceso. Por eso lo que estamos trabajando y el eje de la transparencia tiene que ver con estas cosas. ¿Por qué? Porque es muy difícil, sin información pública verdadera y fidedigna, que los actores se regulen por un lado y que el Estado toma su rol de regulador con respecto a esto. Y lo que queremos es que la situación que vivimos en los primeros meses de gobierno no se vuelva a pasar nunca en la Argentina con respecto a la información.
Así que, ¿qué estamos haciendo en estas cadenas? Estudiando muy en profundidad, arbitrando aquellas cosas que se pueden arbitrar, que no siempre se pueden arbitrar con las cuestiones que están dentro del área de control de nuestro ministerio, y laburando en este caso con la Secretaría de Comercio, la Subsecretaría de Comercio Interior, la Secretaría de Comercio, el INDEC en algunos casos para tener información, y todo lo que es el esquema de defensa de la competencia. Y lo que esperamos que en los próximos años nosotros les demos la información contante y sonante y ustedes hagan todas las denuncias que quieran en la defensa de la competencia. Porque ese es el camino para que la situación que hay hoy y que hubo en estos últimos meses no se vuelva a repetir. Así que nuestro compromiso es con eso, y que hagan lo que tengan que hacer los actores de la justicia para trabajar en estos temas. Y después el marco normativo y legal. ¿Sí? Que el marco normativo y legal, hay muchas cosas para resolver a nivel de Congreso, pero también hay muchas cosas para resolver a nivel de resoluciones y trabajo entre los ministerios que no se ha hecho demasiado en los últimos años. Estas dos van en el mismo ¿Les voy a entender sentido. la letra? Sí, si no te las... De cuando tomaba clases, si no, tomaba examen. Si en el 2020 aumenta la producción de granos en un 80%, no es en un 80%, es en un 50%. ¿Qué va a pasar con los caminos? A ver, caminos rurales depende de las provincias y de los municipios, y en ese sentido ya ahora, la semana pasada, fue la primera vez un congreso sobre caminos rurales y para replicar los procesos de buenas prácticas entre las provincias para mejor gestión de los caminos rurales. Y en términos de infraestructura, las inversiones en infraestructura para los próximos 4 años son sensibles y muy alineadas a este aumento de producción. En términos viales, se va a invertir en 2.800 kilómetros de rutas de doble mano. Se va a invertir en algo más de 4.000 y pico de kilómetros en rutas seguras, y son casi 10.000 kilómetros de rutas de simple mano que van a tener doble banquina, según lo que está preparando el Ministerio de Dietrich en lo que es la parte vial. En la parte ferroviaria, lo que queremos es ir recuperando. Lo que pasa es que la recuperación en la parte ferroviaria va a ser bastante más lenta en términos de lo que nosotros quisiéramos. Y hoy a la mañana tuvimos la reunión de avance donde nosotros les proyectábamos las producciones y ellos nos decían dónde iban a ser los sistemas productivos. La parte ferroviaria va a arrancar un poquito más lento, pero va a arrancar muy firme en todo lo que tiene que ver con el primer objetivo del Plan Belgrano, que es acercar el norte y posteriormente asegurar una descarga bastante más rápida de la parte ferroviaria en los puertos, con lo cual el material rodante, que es la limitante, sea más rápido la circulación. Y la otra línea de trabajo tiene que ver con la hidrovía. Pero esos son primero a nivel municipios y provincias, después a nivel nacional, y entendiendo que las jurisdicciones son distintas para esas cosas. Duplicación en distintos organismos de control. Los datos requeridos. Sí, me encanta. Esto es compromiso de campaña número... Esta es la que quería charlar con ustedes. Simplificación de la normativa. Compromiso de campaña número 6. ¿Sí? Estamos trabajando en eso. La maraña es increíble, y ustedes la saben y la conocen muy bien. Es un proceso que va a ser lento, porque lo que queremos es simplificar los controles, pero no reducir los controles. Con lo cual todos los acuerdos que tenemos que generar entre todos los actores de control son importantes, porque cada uno tiene su base de datos y se cree dueño de esa base de datos, y no se cree dueño del tiempo que le lleva a ustedes llenar todos esos papelitos. ¿Sí? Con lo cual, nuestro compromiso es con simplificar el proceso, democratizar el proceso, porque cuando hago un proceso tan complicado que no lo puede seguir nadie, ¿sí? Lo que estoy haciendo es otra cosa, pero no por eso bajar los niveles de controles, pero no por eso bajar la calidad de los controles, pero no por eso bajar la calidad de la información que se requiere porque en algún lugar no haya internet.
hacia dónde vamos, y de hecho creo que lo que van a ver primero tiene que ver con algunas cosas de la ganadería. Por ahora pudimos, creo que son 3 cosas que pudimos reducir de los C14 y la información de los acopios cuando empezábamos a cruzar las bases de datos, pero estamos trabajando claramente en esta demanda número 2 del señor o señora este. Que se repite, que hay varias parecidas. Sí, sí. 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 A ver, en el Ministerio nos encontramos con 120 y pico de registros. ¿Sí? Sí, bajamos unos y subimos algún otro, el de la FIP, te me estás diciendo vos, ¿no? Que después que lo va a contar él. Sí. Sí, y el creado nuevo se basa, ya es el primero que nace en conjunto, no es que nace uno y otro, ¿sí? ¿Cómo sería para optimizar la producción en una empresa que produce 40 kilos de carne teniendo la posibilidad de producir 80? ¿Qué medidas serán? A ver, lo primero, yo soy de Deró, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A cualquiera que diga lo contrario le bajo los dientes, pero es el lugar más lindo del mundo, ¿sí? A ver, en mi zona hay un montón de campos de la 65 hacia el este que producen 40 kilos de carne por hectárea, ¿sí? La especie dominante se llama Disticlis. Acá nadie sabe qué es el Disticlis. Pelo de chancho, tampoco nadie sabe qué es el pelo de chancho, pero le suena. Bueno, en esa zona hay gente que produce 80 kilos y gente que produce 40 kilos. Lo primero es aprender de lo que hacen las cosas bien, ¿sí? Y que los estímulos estén a hacer las cosas bien. ¿Y cuáles son las medidas que serán? A ver, cuando yo analizo el que produce 40 y el que produce 80, la diferencia es de garra, corazón, financiación y conocimiento. ¿Sí? La garra y el corazón no se las vamos a poder dar, ¿sí? Eso tan adentro. Pero el conocimiento y la financiación sí hay cosas para hacer, ¿eh? Y las líneas de trabajo van hacia esas cosas. ¿Qué medidas serían? Y dependiendo del campo, digamos, ¿no? Y ahí los profesionales tienen un trabajo importante para hacer. Depende la escala de producción y el sistema de producción. En ese sentido, para nosotros un programa como Cambio Rural que tenemos con el INTA es muy importante, porque es el aprendizaje de adultos, que es aprendizaje de pares, básicamente para que copiar el que hace las cosas bien. Y el INTA tiene 60 años de experiencia haciendo esto, con lo cual hay un montón de cosas para ir y buscar para hacer eso en distintos lugares. No me dice la zona, porque si no le diría dónde tiene que ir a buscar, digamos, ¿no? Pero hay mucho para aprender. Te leo una pregunta, te la sintetizo. Con respecto a la falta de reconocimiento de la inflación de estos últimos años, y el último en particular, se han hecho muchos esfuerzos en la parte pecuaria y sin embargo con los impuestos que se pagan y realmente la utilidad del productor. Ajuste por inflación es la pregunta. Ajuste por inflación y el no reconocimiento de la inflación, ¿no? Real en los últimos años. Sí, el ajuste por inflación es una intención, obviamente, del Ministerio de Agroindustria, no está en nuestra área de control y entendemos perfectamente a los equipos de la FIP y de ingresos que están trabajando en este tema, porque no se reconoce la inflación, no se reconoce el problema del estado del Estado, ¿sí? Se los recomiendo para verlo, con lo cual el ajuste por inflación no puedo verlo aislado de la situación fiscal y del resto de la nación en un montón de temas, energía, todos los que quieran, digamos, ¿sí? Con lo cual no es algo que yo vea en el corto plazo como posible. Es importante la formalidad en las cadenas para ser competitivos. No es solamente un tema impositivo, sino también sanitario. ¿Cómo piensan disminuir la informalidad? Depende en qué cadena, pero lo estamos encarando con todo, digamos. Hay cadenas que es más fácil y hay cadenas que es más difícil. Depende, horticultura de frutas verdes, situación de hojas verdes, perdón, una situación. Acuicultura y pesca, ya les conté, otra situación distinta. Cadena de la carne, otra situación distinta. Cadena de la leche, otra. Maíz, otra. Soja, otra, digamos. Y ahí tienen todo el gradiente, ¿sí? ¿Cómo vamos a encarar este proceso? Sin prisa pero sin pausa y coordinado con todos los organismos de gobierno.
y empezando a algunos temas donde mandan todos, poniendo la cabeza de serie en un ministerio para controlar. Por ejemplo, en la cadena de ganados y carnes hemos empezado con algunos controles cruzados, empezamos a generar el registro que van a hablar después, ¿sí?, donde el registro empieza a cruzar la información del RUCA con la información de la FIP de entrada y no después, ¿sí?, con lo cual están en el mismo momento, donde empieza a cruzarse también todos los DTE, ¿sí?, para entender el flujo de Hacienda, justamente dentro de eso, y lo que queremos es empezar a generar controles cruzados inteligentes, pero no de un día para otro, porque sabemos que se quedan afuera un montón de entradas. Marcelo, acá tenemos una pregunta. Igual Marcel del registro va a hablar después Marcelo, así que... A ver si te parece. 3 preguntitas más si te dejamos. 5 minutos. ¿Han pensado en utilizar el acuerdo que existe desde San Luis a la... de riego que existe entre San Luis y... Te la debo, no sé de quién es, pero la verdad que no sé. No lo sé. Perdón. ¿Hugo? Bueno, después en tal caso lo vemos. Lo charlaré con los... ¿Cómo? Hay mucha agua de inundación constantemente hasta San Luis. Después se pierde. Sí, a ver, hay San Luis, La Pampa, hay muchas situaciones. Sí, Córdoba, sur de Córdoba ahora. A ver, no conozco el acuerdo, digamos, pero hay un problema jurisdiccional serio en el manejo de agua, sobre todo en los años como este. Porque además algunas provincias han sido un poquito más prolijas que otras desde la obra, entonces la velocidad de pasaje de agua es distinta de un lado y del otro del meridiano, ¿sí? Con lo cual hay un montón de problemas jurisdiccionales donde en eso somos nosotros y el Ministerio del Interior, pero la cabecera de ese problema es el Ministerio del Interior, porque los problemas son entre provincias. ¿Se empezará a descentralizar el país macrocefálico que tenemos hoy? Sí, pero para descentralizar primero hay que ser inteligente, porque si descentralizamos sin un control centralizado del proceso de administración y de los documentos públicos, ya sabemos lo que pasa, porque ya lo hemos probado y las pruebas son evidentes que es muy difícil volver a controlar cuando vos mandaste a todos los descentralizados con un poder suficiente para neutralizar a la cabeza. Con lo cual, una red descentralizada es posible, sí, y vamos hacia eso, pero de vuelta, no va a ser ni rápido y va a ser bien, porque aprendimos bastante de las experiencias propias del pasado en algunas instituciones del mismo Ministerio de Agroindustria y aprendimos bastante de otros países que descentralizaron sin buenos sistemas de administración, que después tuvieron que volver a centralizar y tiene un costo político y de costos transaccionales bestial, porque además se lleva puesta las relaciones con los municipios, las provincias o distintas cosas. Con lo cual sí, y tenemos algunas subsecretarías de mi secretaría que en algunos años van a estar desparramadas por el interior donde tienen las actividades y no acá en Paseo Colón 911, que no tiene mucho sentido, pero para eso falta un rato. Falta un rato de software, falta un rato de hardware y falta un rato de equipos de trabajo profesionales para hacerlo. Figura en la agenda del Poder Ejecutivo enviar al Congreso un proyecto de ley agrícola como la Farm Bill americana para darle un marco normativo de largo plazo a la agroindustria y también relacionado con esto, quieren que comentes algo del Big Data, cómo lograr llevar adelante. A ver, del Farm Bill me encantaría, digamos. El Farm Bill americano, Juanchi, ¿cuántos? Casi 100 años se está cumpliendo este año, ¿sí? El Farm Bill americano este año está cumpliendo 100 años. Obviamente miramos y se me cae la baba cuando veo el Farm Bill. Y cuando veo para qué se usa el Farm Bill, más todavía. Y cuando veo que los senadores votan el Farm Bill por elección propia y por unanimidad, porque si no, no vuelven a sus casas, me encanta. Pero de vuelta, ayer empezamos el sábado empezamos nuestro tercer siglo de vida,
¿sí? Claramente tenemos una mirada parecida a eso, pero nos va a llevar un rato. Y está buenísimo que nos lleve un rato, porque además si nos lleva un rato quiere decir que las cosas van madurando. Bueno, ya para... Y ley, espera, me dijiste, Big Data. Big Data, Big Data. ¿Cómo llegar? Mira, lo primero que estamos haciendo institucionalmente es un cambio bestial desde la estructura del ministerio, es creamos una subsecretaría de información pública, ¿sí? Con lo cual empezamos a esos registros a hacerlos públicos en la medida que se pueda. Participamos de la ley que no sé si está, no sé en qué estado parlamentario está, porque cuando te metes en este despelote te perdés alguno de los flujos de lo que es información pública de los ministerios. El Ministerio de Agroindustria es uno de los ministerios 4 o 5 que va primereando en todo lo que es el acceso a la información pública, y en esto trabajamos con el INTA y con SENASA para que sea así, justamente porque lo que creemos es que esa enorme masa de datos que existe, hoy la estamos usando en una medida bastante menor a la que le decía de la que éramos la población del mundo, para ponerlo en términos relativos. ¿Y cuál es nuestro compromiso? Que la información esté en tiempo y en forma para la toma de decisiones. Las plataformas van a ir cambiando porque la tecnología va cambiando, pero nuestro compromiso es con la información, con los datos. Y ya para cerrar, te quería preguntar, y lo mencionaste, de la Ley Nacional de Semillas y todo este tema de Intacta y demás, si nos podés ilustrar sobre el particular en dos segundos. Semillas, Ley 24453, Sí. es más vieja que yo, ¿sí? Estoy hecho un pibe, pero no tanto, ¿sí? Para una ley en la industria que ha cambiado tanto. Con lo cual, lo que queremos es cambiar la ley de semillas. Entramos al gobierno con un paquetito que hacía tic-tac, 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 que era un no acuerdo de los últimos 14 años sobre este tema. Primer paso antes de tener un acuerdo fue fortalecer el INASE. El INASE es el órgano de control de la ley de semillas. El INASE, el promedio de kilometraje de los vehículos del INASE era 203.000 kilómetros. Para que se den una idea cuál era el estado del INASE desde la infraestructura, desde los equipos de gente, bastante mejor. Después empezamos, y más o menos en el día 120 de gestión logramos un acuerdo. Ahí fue el acuerdo definitivo. Antes habíamos tenido un montón de medios acuerdos para salir de la situación recontra complicada de el tema Intacta dentro de la cadena de la soja, porque ahí dejó de ser un tema de semillas y pasó a ser un tema comercial de toda la cadena de la soja, en donde desde diciembre planteábamos: no podemos tapar una ilegalidad, bolsa blanca, con otra ilegalidad metiéndose en el comercio de granos. Llegamos a un acuerdo con la empresa y con toda la cadena para que se destrabe el conflicto para lo que es esta campaña, y después del receso pretendemos mandar una ley al Congreso que ya tiene un grado de avance bastante interesante con los distintos actores de la cadena para poder tener una ley de semillas que nos permite desarrollar una industria semillera como la que podemos ser en nuestro país. Bueno, realmente, Ricky, te agradezco muchísimo que estés acá. Sé de tus ocupaciones, que hoy no paraste en todo el día y tenés que seguir ahora en otro evento. Así que, bueno, un lujo haberte tenido y muchas gracias. Un placer. Bueno. Perdón, No, gracias por todo. Gracias. Bueno, ahora volvamos a lo nuestro, ¿eh? Vamos a seguir así con las exposiciones, si les parece. En primer término va a hablar Marcelo Maerovich sobre el nuevo registro ganadero. Y después, en un ratito, voy a hacer un repaso de los regímenes de información del INASE y del SENASA y otras cuestiones relacionadas a factura electrónica. ¿Sí? Les voy pidiendo las preguntas por escrito para esta segunda parte, que esperamos terminar 8:30. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto volver a verlos y que hayamos tenido la concurrencia que hay en esta sala.
No creo ni por asomo que es por nosotros, está claro. Pero creo que sí, es una gran alegría que haya podido participar el secretario de Agricultura. Me parece que nos da una visión muy importante. Me parece que nos ayuda, y en mi reflexión como profesional y como vicepresidente de la comisión es que tenemos que salirnos del día a día, tenemos que salirnos de las pequeñas cosas que a veces nos abruman para poder brindarle a nuestros clientes y a nuestros potenciales clientes principalmente un punto de vista distinto. Es decir, me permito decir que a veces, como en muchas cosas, el árbol nos tapa el bosque. Y creo que cuando nos damos cuenta de que ese bosque ya no lo vemos, es cuando nos damos cuenta que hemos perdido lo que podemos brindar como profesionales, porque seguramente ninguno nos se formó para completar un aplicativo, para completar la página web del Registro Fiscal de Operadores, sino que en parte hemos tenido la formación, y principalmente aquellos que tantos años hace que nos vemos casi mensualmente en la comisión y en otros ámbitos. Creo que tenemos esta posibilidad, ya sea a través de artículos, a través de medios, a través de todos los elementos que tengamos, de poder brindar esto que hoy escuchamos y que es un plan de lo que gente de la producción ve, porque tengamos en cuenta que el secretario de Agricultura no viene del ámbito político. Es decir, es un funcionario que hasta hace 3, 4 años, corregime Claudia, estaba en la CREA, sí, estaba en el otro lado de la vereda. Entonces creo que tenemos esa posibilidad y me permito aportarle a todos ustedes que reflexionemos y que en todas estas pequeñas cosas dispensemos un poquito del tiempo que todos disponemos extra, porque el diario nos lo quitan, para poder darle esta visión a nuestros clientes de alguna manera y hasta como consejo, pensando un poco en el congreso que se viene de agropecuario. 22 de diciembre. 22 de noviembre, ¿no? De noviembre. Poder incluir aspectos de este tipo que contribuyan a una visión y en parte también un gran orgullo como miembro de la comisión y del trabajo que hicimos en el Libro Azul, ver que muchas de las cosas que pregonamos como que eran necesarias para aumentar la productividad hoy fueron tomadas en cuenta. Así que quiere decir que todo lo que hagamos puede tener un valor si tenemos el profesionalismo y también la pasión de hacerlo para tratar de brindar algo más al cliente. Bueno, dicho esto y un poco comenzar con lo que es mi pequeña intervención en el día de hoy, para tratar de brindarles a ustedes algo que seguramente a lo mejor han leído o algunos no, porque la vorágine de los cierres de mes y de año fiscal para muchas de las personas físicas, cuando salió esta resolución nos encontramos que la idea es, AFIP se debía, como todos ustedes sabían, la publicación y la idea de trabajar en un registro fiscal de operadores de Hacienda y carne bovina. Lo hizo a través de la resolución 3873. Esa resolución 3873 fue publicada el 30 de mayo en el Boletín Oficial y ahí se creó el registro fiscal de operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubalinas. Como bien comentó Ricky, esto fue un proyecto que es en conjunto, es decir, que la Secretaría de Agricultura y Ganadería participó en conjunto con AFIP. Ustedes saben que hubo innumerables idas y vueltas, se armaba el chip ganadero, que iban a suplantarse y duplicarse los esfuerzos entre lo que existe hoy la caravana, el chip, que todos veíamos en esto, como lamentablemente en muchas cosas hemos visto, que había más una intención de negocio que una intención de control y de orden. Había de por medio un alto valor y en el cual claramente estaba direccionado a unos pocos el negocio de ese manejo de ese chip. Y bueno, lo que se creó es un registro que está, al igual que el registro de operadores de grano, aparece como optativo, no aparece como obligatorio, donde deberían inscribirse productores, criadores y cabañeros de hacienda bovina y bubalina, feedlots, establecimientos de engorde a corral de hacienda bovina y bubalina,
invernadores de hacienda bovina-bubalina, establecimientos faenadores, consignatarios y comisionistas, consignatarios directos de hacienda, consignatarias de carne de hacienda bovina, mercados concentradores, matarifes, abastecedores y carniceros, comercialización de subproductos y comestibles, quedando exceptuado únicamente de los que participan en la cadena los transportistas de hacienda. Es decir, como ven, una intención importante. ¿Qué características tiene este registro? La solicitud de inscripción se efectuará mediante transferencia electrónica de datos a través del Servicio de Registro Fiscal de Operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas bovinas y bubalinas del sitio web de la AFIP. Aquellos sujetos comprendidos en la categoría productores y criadores, cabañeros de hacienda bovina-bubalina, que hoy se encuentran incluidos en el registro fiscal de operadores en la compraventa de granos y legumbres y decidan incorporarse al registro, deberán manifestar su voluntad en tal sentido, no será de inscripción automática. Los usuarios de faena y los establecimientos faenadores deberán autorizar mediante el registro a toda persona humana que sea designada para la gestión de compra de hacienda en pie. Quiere decir que va a empezar a tener nombre y apellido todos los que participan en este mercado, que ustedes saben que tal vez es de los más irregulares con el uso de la matrícula que brindan las empresas a cientos de personas que no se saben quién son, que operan y que van a comprar, brindando inseguridad por el lado fiscal y brindando mucha inseguridad en lo que es la cobranza al productor agropecuario, porque todos sabemos que cuando está de por medio ustedes conocen o al consignatario o al que es el que le va a comprar, pero después el crédito figura a nombre de algún establecimiento que no sabemos ni quién es. Y todos sabemos cómo es este mercado y lo que genera a aquellos que quisieran evitar etapas en la producción y vender directo al faenador. La estructura que trae, en un primer momento, no nos vamos a profundizar, no fue mi intención profundizar detalles de tipo qué cuestiones formales pueden darse para mantenerse o no mantenerse en el registro. Yo lo que intenté es mostrarle en un primer lugar cuál es mi visión del registro. Lo que puedo aportar es que parece más un registro orientado a tener información que en un primer momento a un registro que tenga ideas de penalidades impositivas. El porqué de ello es porque lo van a ver un poco en el detalle cuando avancemos en la estructura de estos regímenes de pago a cuenta, percepciones y retenciones, que donde tal vez ahí hay un pequeño, sí, intención de recaudatorio. En los demás casos, en mi opinión, es absolutamente personal, no lo he corroborado con miembros de la AFIP ni otros, sino que por los montos en que están involucrados en relación, pareciera que lo que quieren es tener información de todos los agentes y empezar a saber quién es quién, y principalmente también por este punto anterior de quién representa a cada firma. Entonces los obligan a brindar información certera y a tener información de cuánto faena cada planta, en cabeza de quién, cuánto compra, quién vende. Es decir, pareciera más una información de tipo estadística a través de un régimen de información de pagos a cuenta y de retenciones que, por ahora, un régimen de neto corte recaudatorio. Pero eso no significa que en el futuro, como toda cosa que empieza, en algún momento la AFIP, sabemos que cada uno piensa con su sombrero, y AFIP tiene una función que es recaudar y cuidar las cuentas públicas, en las cuales en tiempos como estos tenemos que ser muy cuidadosos y saber que nos guste o no, y un poco nos pasa todos los días con los servicios, vivimos en un régimen al que hay que sostenerlo. Y en un primer momento, por más que hay muchas cosas que no están bien, no podemos financiarlo, porque si no, no funciona. Fíjense todo lo que ha generado políticamente, todas las reducciones que dieron en el agro. Hay un montón de sectores que están generando extremados reclamos porque dicen, le están dando a los que más tienen. Creo que ahí hay un error en el cual debería haber una acción de parte de todo. Es decir, no es que se está dando al que más tiene, se le está dando ventajas que no serían una ventaja, sino una reducción del exceso de carga a alguien que venía con una mochila súper cargada y que puede ser, mirando la presentación que vimos antes, el que nos ayude a arrancar. Porque si no ayudo a alguien, no arranca nadie. Entonces tengo que empezar por algo, pero creo que ahí está faltando a lo mejor nuestro accionar en transmitir estas cosas que son también importantes
a la hora de poder brindar información certera y no permitir que la información se tergiverse. Bueno, perdonen estos comentarios, pero yendo a más detalle, la creación del registro de operadores de carne crea un régimen de percepción, pago a cuenta y retención de impuesto al valor agregado. Las operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cuero de la especie bovina bubalina quedan sujetos a estos regímenes de percepción. ¿Cómo son estos regímenes? Bien, percepciones. Crean agentes de percepción y dice que quedan obligados a actuar como agentes de percepción en tanto reúnan la condición de responsable inscripto del impuesto al valor agregado los propietarios, locatarios, arrendatarios o concesionarios o cualquier otro titular bajo cuyo nombre y responsabilidad jurídico-económica funcionen los establecimientos de faena, los usuarios del servicio de faena y los consignatarios de Hacienda. Es decir, aquellos agentes que intervienen en la comercialización y en la faena de estos bienes. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas? Las operaciones de venta de cuero de la especie bovina bubalina efectuadas a responsable inscripto. Las operaciones realizadas por los consignatarios de Hacienda al momento de liquidar la operación de venta de ganado de la especie bovina bubalina por cuenta y orden de tercero al frigorífico o al usuario de faena que intervengas en las mismas. Es decir, crea una percepción que va a decir, cuando usted venda un cuero, perciba. ¿Eso qué va a permitir? Recaudar algún dinero, pero sobre todo saber cuántas unidades de cuero alguien está comprando, para poder luego seguramente determinar dónde va a, en qué va a producir con esos cueros. Hasta ahora esa información no la tenía. No hay cuero. ¿Perdón? No hay cuero. No hay cuero. Determinación del el momento en que se practicará la percepción deberá practicarse al momento de perfeccionar el hecho imponible, conforme a lo dispuesto por la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Pagos a cuenta. Están obligados a ingresar pagos a cuentas los propietarios, locatarios, arrendatarios, concesionarios o cualquier otro titular bajo cuyo nombre y responsabilidad jurídico-económica funcionen los establecimientos de faena, los consignatarios de carne, los matarifes. Quedan comprendidos en la situación prevista en el párrafo anterior los responsables de establecimientos faendadores indicados en el inciso a los que respecto de sus animales propios, adquiridos a tercero o de propia producción o recibidos en consignación para su faena, se le preste dicho servicio en otras plantas faenadoras. Perdón. También determina pagos a cuenta para los establecimientos faenadores y el monto del pago a cuenta a cargo de estos sujetos deberá calcularse multiplicando el número de animales propios faenados perteneciente a la especie bovina bubalina en cada jornada, aunque no se produzca la venta posterior de la carne por cualquier causa. Es decir, quieren saber cuánto se faena, cuántos animales. Consignatarios de carne, pago a cuenta de sus obligaciones. Cuando los consignatarios de carne actúen en la condición de intermediario, deberán liquidar e ingresar en concepto de pago a cuenta de sus propias obligaciones el importe que resulte de multiplicar la cantidad de kilogramos vendidos por el monto que suble la tabla que más adelante en la presentación vamos a ver. También tienen pagos a cuenta los usuarios del servicio de faena por las guías fiscal ganadera. Determinación del monto, el monto de pago a cuenta de la guía fiscal ganadera será el que resulte de multiplicar la cantidad de cabezas faenadas por el importe que surge de las tablas contenidas en los anexos que forman parte de esta presentación. Y por último, el importe de pago a cuenta proveniente de las guías ganaderas ingresadas por los consignatarios directos se distribuirá entre el comitente y el responsable antes mencionado en función del porcentaje que resulta de aplicación de esta tabla que ustedes tienen ahí a la vista, que no vale la pena profundizarlo y a la cual seguramente después vamos a poder distribuir la presentación como para que ustedes tengan una idea. Y por último, el régimen de retención. Se establece un régimen de retención obligado a actuar como agentes de retención los usuarios del servicio de faena y los responsables de los establecimientos faenadores por la compra de hacienda en pie bovina bubalina realizado a responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que se encuentren suspendidos, no incluidos o excluidos del registro. Acá vemos, cuando después vean la tabla, lo único que realmente parece significativo en términos de montos desde el punto de vista de recaudación. La determinación del importe a retener, la alícuota al momento en que se practicará la retención. El importe a retener será el 5% del valor de la hacienda bovina bubalina. Las retenciones deberán practicarse en el momento del pago de los importes, incluidos aquellos que revistan el carácter de seña que congela precio, atribuirle a la operación. Si el pago fuera parcial, corresponde que la retención se efectúe
por el importe total resultante de la operación. Más adelante ustedes pueden ver esta tabla. Cuando ustedes la ven y empezamos a ver los montos, realmente vemos que no es significativo los montos de lo que son los pagos a cuenta que deben realizar. Fíjense que son 30 pesos por cada cabeza. Si hoy analizamos lo que cuesta un animal en pie, es insignificante. Claramente tiene un objetivo de número redondo de conocer estadística respecto a lo que cada uno mueve. 40 pesos si no está activo en el registro. Para la compra de Hacienda que se realiza directo a productor, 45 y 70 pesos. Compra de Hacienda a través de consignatario con destino a faena, 25 y 35 pesos. Compra de Hacienda directa a productor con destino a faena, 40 y 65 pesos. La consignación directa, 35 y 65 pesos. Y la venta de carne por consignatario, 0,20 por cada kilo carne. Es decir, evidentemente estamos hablando de, por ahora, de una intención de tener información a través de este régimen de percepción de todos los frigoríficos y más saber quién está matando, qué está pasando. Lo mismo con respecto a cuáles son la percepción. Fíjense que la venta de cuero son 5 pesos. No existe, no es que hay una pretensión fiscal, es simplemente contar cuántos cueros hay y en vez de poner un régimen informativo que no puede ser de ninguna manera con una pena importante, porque sería una violación de la ley 11.683 en cuanto a información, establezca un régimen de percepción que ahí sí le cabe una responsabilidad mayor porque sería la omisión de practicar una percepción, que en los montos podría resultar significativo y puede tener una penalidad adicional. Lo mismo para la percepción en consignatarios de Hacienda y lo mismo en lo que es la retención, que fíjense que no practican ninguna retención cuando el sujeto está en el registro fiscal de operadores y ponen una penalidad del 5% para el que no se inscriba. Es decir, claramente lo que se está tratando en este caso es que todos se inscriban, todos brinden información y creo que lo que está teniendo como objetivo esta resolución es transparentar lo que hoy es una gran falta de información, que no saben ni cuántos animales tienen, ni cuánto se faenan, ni de qué características tienen ellos. Es decir, esa es mi sensación de la resolución. Por ello estimo que seguramente no va a haber dificultades para poder realizar la inscripción, ni va a haber la misma problemática que tenemos en el registro fiscal de operadores de grano, que todos sabemos que tenemos que trabajar y que vamos a tener segura la oportunidad de poder aportar. Puedo comentar de que seguramente vamos a tener la suerte que vuelva las reuniones de los foros en el ámbito de AFIP. Nosotros habíamos invitado a gente de la DAFE y se disculpó no poder asistir porque están trabajando en muchos temas y sobre todo en la preparación de estos foros para el mes de agosto, en los que seguramente vamos a poder transmitir todo lo que en la comisión se preparó y sobre todo invito a todos los presentes a participar y a aportar ideas para que las podamos hacer llegar y que creo que somos uno de los grandes actores del cambio en lo que va de los próximos meses para lograr una más efectiva cumplimiento de estos objetivos que desde el lado del Ministerio de Agricultura nos plantearon. Muchas gracias y las preguntas que puedan tener, le paso a Claudia. Bueno, última parte, último esfuerzo. A ver si... Sí, no, ahora me cambia la presentación. Trato de ser breve en algunas cuestiones que después las podemos profundizar en las preguntas. Quiero decirte, Marcelo, que la gran concurrencia se debe a que está prácticamente en pleno la subcomisión agropecuaria. Somos la más numerosa de este consejo y a los que no saben de lo que estoy comentando les digo que somos una subcomisión de estudios dependiente de la comisión tributaria del consejo y donde nos reunimos los cuartos miércoles de cada mes y
Y la verdad que, bueno, muchas veces se transforma en una reunión de psicólogos, ¿no es cierto?, de terapia de grupo, pero nos sirve para estar conectados. Así que los que no estaban en conocimiento de esta subcomisión, los invito a participar. Este mes ya no nos vamos a reunir porque esta es la actividad que la reemplaza, pero los cuartos miércoles de cada mes de 18:30 a 20:30 estamos acá. Y lo que dice Marcelo es cierto, tenemos esta oportunidad ahora que nos escuchan, ahora que hay un cambio, ahora que realmente las cosas parece que se están volviendo a lo que nosotros queremos, que son esto de tantos regímenes de información, o sea, cómo hacer para simplificar. A veces pensamos que lo que nos dedicamos a los impuestos en el agro, perdemos otras oportunidades de trabajo en nuestra vida profesional por estar todo el día metido en la novedad, ahora no solo de la AFIP, sino del INASE, de SENASA, con lo cual se hace bastante complicado, ¿no? Lo primero que les quería comentar, a ver si... Ahí voy bien. Un anuncio importante que nos hicieron llegar las autoridades de AFIP, exactamente de la DAFE. Parece que hay inconsistencias que se han detectado, que existen productores con operaciones no aprobadas para el registro dispuesto por la 2300, por haber declarado incorrectamente las retenciones y haber utilizado el sistema IVA web cuando, repasando un poquito la resolución 3711 del 2015, claramente exceptúa de la obligatoriedad de usar el IVA web por actividad justamente a los sujetos adheridos al régimen agropecuario con pago anual y a los que están en el reintegro de retenciones agropecuarias. Es decir, que estos contribuyentes deben seguir usando el SEAP para liquidar el IVA y no el web por actividad. Porque entonces en esta medida han quedado las operaciones observadas y no van a poder cobrar el reintegro sistémico. ¿Fui clara? Entonces, en el material que les vamos a suministrar, que lo vamos a dejar en la página, tienen una nota que nos han hecho llegar de la DAFE, donde dice que ustedes van a recibir algunos por ventanillas y otros por los mails que en su momento dejaron para comunicaciones diversas, el texto de esta nota que justamente está diciendo lo que les comenté, con lo cual el que cometió el error de presentar el IVA por actividad, el IVA web, lo va a tener que, en teoría, volver a presentar según si está en el IVA anual o el IVA mensual por el SEAP, para tener derecho a al reintegro sistémico, que hoy en día, bueno, ustedes saben que se ha mejorado bastante el plazo en cuanto a la cobrabilidad. Pasamos periodos donde durante 18 meses no se cobraban los reintegros y ahora creo que el retraso es de 3 meses. Bueno, INASE. Y el INASE, en su nueva versión, digamos, nos propone y nos obliga, más que nos propone, un régimen de información, 4 en el año, en nuestro famoso calendario impositivo agropecuario. Hay que agregar 4 fechas adicionales, que son aquellas que surgen de la resolución 187 del 2015 y ahora 149 del 2016. Donde aquellos contribuyentes que tengan facturaciones anuales superiores a 1.800.000 deberán presentar una declaración jurada con información y documentación sobre el origen de la semilla utilizada y reservada de trigo y de soja. Primero era la soja, ahora se incorporó el trigo.
El calendario es el siguiente. El 30 de junio, que se extendió, se prorrogó para el 31 de agosto, se va a tener que declarar el uso de las semillas propias reservadas. El mismo 31 de agosto, para el trigo, el origen de las semillas. Con respecto al vencimiento del 31 de enero del 2017, así que ya vamos al 2017 con un vencimiento adicional, 31 de enero. Ojo las vacaciones, por favor, porque creo que tenemos en enero, en febrero. El 31 de enero del 2017, el origen de las semillas. Y el 31 de enero del 2017, el uso de las semillas propias reservadas para el trigo. Fíjense que está cruzado los vencimientos, obviamente, ¿no? Porque son cultivos de invierno y de verano. Así que por eso le preguntaba a Ricky Negri cómo era el tema de la nueva Ley Nacional de Semillas. Pero bueno, este régimen de información obviamente está apuntando al no uso de la bolsa blanca y el pago de regalías cuando correspondan. Con respecto a las consultas frecuentes sobre este tema que nos han realizado, el monto, la declaración jurada del INASE levanta la información del productor y de los establecimientos que tienen RESPA. Hoy en día el numerito de RESPA es el eslabón de toda la cadena agroalimentaria. El 1.800.000 realmente es un valor de ventas muy bajo e incluye no solo a las ventas de agricultura, sino a las de ganadería y cualquier otra que tenga el contribuyente, por ejercicio fiscal calendario o ejercicio cierre comercial si son sociedades. Si hay una parcería, es el aparcero dador, generalmente el que suministra las semillas o aporta, mejor dicho, al negocio parciario las semillas de soja o de trigo, con lo cual es él el que va a tener que presentar este régimen de información y el aparcero tomador presentará una nota al INASE explicando esta situación. Como les decía, hoy por hoy pareciera ser que el número del RESPA verde, ¿sí?, o mixto, es el eslabón de la cadena de comercialización. Es el que nutre, en definitiva, la información del INASE y también algunas cuestiones relacionadas con el RUCA. Entonces, hoy por hoy ya no podemos decir, hoy no sé qué me tengo que escribir en el RESPA verde. Esto es pasado. El futuro es actualizar datos. Actualizar datos, que es cada vez que se inicia una campaña agrícola. Ahora estamos por iniciar la campaña agrícola, se están celebrando los nuevos contratos para la cosecha gruesa y una vez que tengamos todos esos elementos, además de presentarlo del INASE, vamos a tener que actualizar datos en el RESPA. ¿Sí? Para eso previamente, obviamente, tengo que tener la inscripción. Acá les dejo para que vean la evolución de las distintas normas y que recién, digamos que en el 2014, 2015 y ahora 2016 hemos tomado conciencia que ya no es un trámite que lo podemos delegar, por otro lado, al ingeniero o al productor. Lamentablemente es algo que tenemos que nosotros por lo menos chequearlo, no hacer el trámite, pero sí chequear los datos porque obviamente tienen una relación total con los regímenes de información de AFIP. La actualización de datos se realiza mediante el sistema de autogestión. Los productores pecuarios o mixtos no podrán actualizar datos de existencias ganaderas, solo podrán actualizar datos referentes a datos personales. Los productores agrícolas sí, campaña tras campaña, tienen que actualizar los datos. Y ustedes podrán verificar la situación de cada uno de los productores agrícolas y ganaderos también, entrando al link que les dejamos acá. Entonces, una vez que entran a este servicio, que se puede entrar por página de AFIP,
directamente ahí les ofrece todos los RESPA que tiene el contribuyente, ¿sí? Cada campo tiene un número de RESPA, un productor puede tener 10 RESPAs según la cantidad de campos que tienen. Si los campos son colindantes, va a tener un único número de RESPA según la cabecera del campo, ¿no? Del campo total. Bueno, un tema que quizás tendríamos que haberle preguntado más a Ricky Negri, pero yo ya se lo he comentado en otras oportunidades, es con respecto a las modificaciones de RUCA. Justo antes que él asuma, con la gestión anterior, el día 10 de diciembre, salió publicado en el Boletín Oficial la resolución 872 del 2015 del RUCA, donde se incluían a los productores agropecuarios, en tanto estuvieran inscriptos de nuevo en el SENASA. Esto, si bien está vigente, no es aplicable y deberían modificar la resolución, así ya no hay más dudas, pero sin embargo esa resolución 872 del 2015 trajo importantes modificaciones, entre las más importantes un sistema de inscripción abreviado y express para algunas actividades como la de comprador de granos para consumo propio, semilleros, productor semielaborador, pero bueno, el que más nos interesa, porque normalmente nosotros asesoramos a productores agrícolas, es el de comprador de granos para consumo propio, donde ustedes saben que de ninguna manera el que compra granos, ¿sí? A un productor agrícola, ese productor agrícola no puede emitir una factura, sino que la contraparte, que es el comprador de granos para consumo propio, tiene que emitir una liquidación primaria de granos. Para esto, previamente tiene que estar inscripto en el RUCA, bajo esa categoría, comprador de granos para consumo propio. Y con una serie, yo lo digo muy sencilla, en forma sencilla, es un trámite abreviado, sale rápido, hay que pagar una matrícula, pero digamos que hoy por hoy un tambo, un filotero, un establecimiento de aves importante, un establecimiento de porcinos, de engorde, hoy en día necesariamente tiene que tener la matrícula vigente. Dos palabritas sobre los arrendamientos, que ahora ya empezamos de nuevo, aunque hay pocos arrendamientos, sinceramente, Marcelo, cada vez menos, a veces hay contratos más atípicos, totalmente atípicos, y ahí es donde decimos, ¿cómo hacemos con este contrato frente a los regímenes de información? Es un tema. Adelántense a esto, hablen con los productores, siempre les digo, contrato primero el ingeniero, el productor, abogado, y nosotros tenemos que dar el último veredicto. Si el contrato está redactado de una manera que no se pueda reflejar en los regímenes de información de la 3342, de la 2300 y de la 2750, no pueden hacer el negocio. ¿Se imaginan que cuando digo esto, los productores me miran mal totalmente y tienen razón? Pero bueno, tratemos de simplificar las cuestiones para después no tener nosotros problemas que no les den las cartas de porte, que no se puedan liquidar, etcétera, etcétera. En el arrendamiento rural es importante destacar que entró la factura electrónica ya para los responsables inscriptos, ¿sí? Por la resolución 3571. Pero aquellos que no habían hecho ninguna factura electrónica hasta la sanción de la resolución 3840, entraron en la prórroga y hasta el 1 de noviembre del 2016 pueden seguir emitiendo el formulario, la factura, no por la manera electrónica, por la forma electrónica. Hagamos de cuenta por un momento que ya todo el mundo empezó con factura electrónica y que todos los arrendadores emiten facturas electrónicas. Bueno,
Si esto fuera así, quedan eximidos de continuar con el cumplimiento del régimen informativo previsto por la 2820. Entonces, reitero, los que emiten factura electrónica, los arrendadores, no presentan el ROI. El ROI quedó eximida la presentación y todas sus disposiciones frente a la factura electrónica. Pero no quiere decir esto que el ROI no exista más. Existe para aquellos contratos de arrendamiento inferiores a 30 hectáreas y en los contratos de aparcería o convenios de explotación conjunta o similares. Hablando de la factura electrónica, empezó a regir a partir del 1 de abril de 2016. Con respecto a la resolución 3840, se determinó que la venta de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino o aviar y venta de carnes y subproductos de las citadas especies deben emitirse factura electrónica. ¿Cuándo? Cuando el que vende es un productor ganadero. Si esto se hace mediante la figura de un consignatario de Hacienda, todavía, dado que utilizan el código en 60 o 63, creo, dentro de los códigos de la resolución 100, ustedes van a ver que los consignatarios de Hacienda siguen utilizando papel, no factura electrónica, y esto es correcto por ahora. Ya les tocará a los consignatarios también. Bueno, dos palabritas del CIO Granos. Algo importante del CIO Granos que le afecta a la etapa secundaria es que a partir del 1 de junio del 2016 se deben informar las operaciones con precio a fijar. ¿Sí? Ustedes saben que el CIO Grano está cumpliendo una finalidad importante, que es transparentar los precios de los commodities. Entonces, también tenemos que estar al tanto de esto. Aún el comprador de granos para consumo propio, todos los que adquieran granos, ¿sí?, excepto en el caso de los acopios que actúan por mandato o consignación, deben tener en cuenta las disposiciones del CIO Granos. Yo les veo las caras a algunos de ustedes que me miran como diciendo ¿qué está hablando en chino, Marandín? Pero bueno, es así, tenemos un poco de todo. Nosotros decimos que los impuestos en la actividad agropecuaria son muy complicados, pero todo este tema de los regímenes de información y tener en cuenta todas estas cuestiones, fíjense cuántos de los contadores aparentemente han presentado el IVA web para cuando estaban en el registro fiscal de operadores. Me están levantando la mano, me río. Entonces, parece que no fuiste vos sola, fueron muchos. Entonces, bueno, realmente tenemos que estar entrenados en el día a día. La resolución 3878, con respecto a la categorización de las pymes, y la posibilidad de liquidar el IVA de pagar el IVA en forma trimestral y acceder a beneficios de los regímenes de retención. Lo traigo a colación porque en realidad los montos han quedado bajos para el sector agropecuario, que incluye la actividad agrícola ganadera más los servicios. Un monto de 100 millones no es demasiado alto, lo tendrían que haber aumentado. De todos modos, en realidad a nosotros el IVA trimestral, para aquellos que están inscriptos en la actividad agropecuaria con la opción de IVA anual, no nos preocupa en absoluto, y tampoco nos preocupa el pago en forma trimestral, porque la mayoría de los productores lamentablemente tienen saldos a favor técnico de imposible recupero, con lo cual no entendemos por qué la resolución 3878 permite que los responsables que desarrollen exclusivamente actividades agrarias puedan adherir al pago trimestral cuando tienen la posibilidad del pago anual, si pagaran. O sea que en esta cuestión la norma habría que modificarse. Bueno, por último, esto sí que me voy a tomar un minutito.
ya que hace mucho frío para estar por la calle, podemos estar acá hasta las 12 de la noche tranquilamente. Pero bueno, un gran logro de muchos de nosotros, de muchos de los tributaristas agropecuarios que están acá en la sala, el doctor Iribarne, que está acá con nosotros, el fallo Gaviglio. Fallo Gaviglio, que durante años estuvimos sosteniendo la doctrina, casi mayoritariamente, que los inmuebles rurales pertenecientes a las personas físicas y sucesiones indivisas en forma independiente de que el mismo se encuentre arrendado, explotado o inexplotado, se encuentran exentos del pago del impuesto sobre los bienes personales. Sin embargo, corrió muchos años y muchas idas y vueltas respecto de dictámenes, la nota externa 5 del 2006, que todavía está publicada y que esperemos que próximamente la deroguen. Y fundamentalmente hubo tres casos que fueron a la justicia. El último fue el fallo Gaviglio, que no solo refrenda lo que durante tantos años en la doctrina hemos sostenido en los distintos congresos, en Mar del Plata especialmente, y el fallo Gaviglio fue a la sala, tenemos una sentencia de la Sala Cuarta de la Cámara del Contencioso Administrativo, donde dice claramente que no corresponde que un mismo inmueble rural se encuentre alcanzada por los dos tributos que en sustancia agravan la misma manifestación de riqueza. Yo, en una opinión totalmente personal, en realidad creo que la validez de la exención es que se trata de una exención subjetiva y objetiva. Nunca un inmueble rural es perteneciente o pertenece a una explotación unipersonal, sino que el titular es la persona física, y así es donde se debería haber defendido estos casos. Pero bueno, tenemos este gran antecedente de la Sala Cuarta de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, y que la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario de la AFIP sobre este tema y dejó firme el fallo de segunda instancia, según el cual, bueno, ahora sí, los inmuebles rurales de personas físicas no se encuentran alcanzados por el impuesto sobre los bienes personales en ningún caso. Así termina el fallo. Aclaración, acotación, les recomiendo un artículo de doctor Iribarne en RD para Rural y otros que están dando vueltas. En realidad, este fallo, si bien es de corte, se le rechazó la Corte y como les comenté, en realidad le sigue sirviendo a Hilario Gaviglio, lamentablemente. Tendríamos que haber hecho un poquito más de fuerza para que la Corte Suprema no lo rechace, sino que lo acepte todas las consideraciones y se terminaba el tema. Solución que estamos tratando y que también nuestra comisión lo ha plasmado. Hay que derogar la nota externa 5 del 2006 y se terminó el problema. No va a haber discusiones. Bueno, y ya para terminar, recordar que hasta 31 de agosto tienen tiempo para rectificar por última vez la 3342, que es la manifestación de la producción de maíz, soja y girasol. Y la resolución 3884 modificó los montos de la resolución 830, pero esto no implica que haya modificado los montos de la resolución 2118, que son las retenciones que se utilizan en la comercialización de granos, que lamentablemente siguen siendo el mínimo 12.000 pesos. Cuando por la 830, cuando se comercializa ganado, el mínimo es de 100.000 pesos. Tema que también está elevado y que debería ser modificado inmediatamente.
Así que bueno, hasta acá llegamos. Ahora vamos a las preguntas y les agradezco mucho la participación. Gracias. Bueno, tengo unas preguntitas relativo al registro. Dice, por lo visto, en la resolución de la referencia se apunta más a los frigoríficos y a la faena que a los productores. ¿Es correcto? Sí, mi opinión sí. Se apunta claramente a la comercialización. Dice, ¿cuándo el registro tiene consecuencias de retención para el criador? En mi opinión, los criadores que vendan a otro para engordar no están previstos dentro de ninguno de los acápites de retención ni de percepción. Claramente donde se apunta es a la salida de la producción para comercialización, que es donde se sabe que están los mayores conflictos que hoy la AFIP tiene en cuanto a certeza de la información y a, efectivamente, evasión, ya no ilusión, sino evasión de lo que es el consumo, porque luego es cuando se vende al consumidor final. Es decir, claramente nadie compra un ternero y no tiene factura porque no tendría la deducción. Es decir, eso no están preocupados. El que está preocupado es cuando hay la comercialización hacia el destino que va a ser la faena. Dice, aquellos que fueron dados de baja en el registro de granos en marzo, ¿deberán inscribirse de cero? Sí, estimo que sí. Lo complemento un poco con alguien que dice, ¿cómo manifestar la voluntad de inscripción en el registro de productor de carne? Yo no vi el aplicativo, no sé si realmente está disponible, porque tengamos en cuenta que esto comienza a regir el 29 de agosto. Imagino que cuando uno vaya a hacer la inscripción web, le va a preguntar, ¿está inscrito en el registro como de granos? Si no, y si no, va a saltar la inscripción, por lo tanto va a ser una inscripción, imagino, de rápida realización. No me imagino grandes profundizaciones, porque de esta filosofía, que lo que se intenta es poner en caja y tener información, todo indicaría que no pasa lo mismo con granos, que hay mucha posibilidad de generar facturación apócrifa por la falta de capacidad operativa, porque en Hacienda en realidad es muy claro que alguien tiene, porque tiene información de SENASA, porque hay mucha información como para asegurar qué cantidad produce. Lo que todos intentan es tratar de comercializar las cabezas con un menor valor, pero nadie no las vende a las cabezas. Acá no hay un problema parecido a lo que hay en granos, que imagino por el cual AFIP restrinja en forma importante la comercialización y la no inscripción de los productores en el registro. Bueno, esas son las preguntas que yo he recibido. La verdad que fue más la intención de comunicarlos a todos que está vigente esto. No tenemos mucha experiencia, imagino que vamos a hacer camino al andar cuando esté la habilitación de esta función web en la página de AFIP, seguramente en el mes de agosto. Sí. Sí. A ver, un micrófono no hay para la colega. Un segundito. ¿Perdón? Te van a retener la mitad del IVA cuando vendan a través de consignatario. Ah, está bien, sí. Sí, sí. Si vende directo, no. Si vende directo a otro productor, no. Si vende a través de consignatario, sí. ¿Y cómo sabes si superás ese 1.800.000? No, perdón. ¿Qué 1.800.000? Es para el INASE, el 1.800.000. El 1.800.000 me parece que estamos mezclando. Yo estoy hablando del registro fiscal de operadores de Hacienda, y el 1.800.000 que hablaba Claudia es para brindar información al INASE. Al INASE. Una acotación. Hubo dos tipos de suspensiones masivas. Una que fue, Adriana, en el mes de marzo, en 22 de abril, donde se excluyeron en realidad en ese momento se excluyeron a más de 7.000 productores generalmente por falta de habitualidad. Entonces esos productores, a estar excluidos, tienen que reincluirse. Y otra segunda bajada fue hace cosa de un mes. Ahí sí tuvieron varios productores, muchos productores, suspensiones por por problemas formales, generalmente por falta de presentación de declaraciones juradas de ganancias y por la no presentación de la 4120, con los cuales, en ese caso, al estar suspendidos por problemas formales, cuando subsanen la situación, automáticamente, y sin tener que ir a la dependencia,
quedan incluidos nuevamente. Pero ojo con estos casos porque corre el término de 60 días y ya casi vamos a estar dentro de 15 días en esa situación, ¿sí? Y acá por último me están preguntando, en el caso de las autorizaciones a partir del 1 de julio, pues, con respecto al IVA trimestral, en realidad, bueno, no es 1 de julio, entró junio, julio y agosto, que vence en septiembre. No acompaña el trimestre calendario, sino que se inicia a partir de julio. Y es la CEPIME la que debe otorgar al contribuyente el permiso para decirle si le corresponde este beneficio o no. Sí. Ah, te llegó, bueno, entonces es julio, agosto. Tenés el beneficio por julio y agosto. Junio lo pago y julio y agosto. Claro. Sos una de las que pagas IVA, mira Paulina, qué bárbara. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya vamos cerrando entonces. Bueno, les agradezco nuevamente la participación, les agradecemos. Nos vemos en otra oportunidad.